Hola amigos, hoy quería hablarles de especies que volvieron a la vida después de extinguirse en el mundo natural. Pero antes que nada, agradecerle a Eric Mejía por colaborar con el canal. Muchísimas gracias, Eric. Los humanos somos responsables de una acelerada pérdida de biodiversidad, lo que se ha llamado la sexta extinción. Innumerables especies se extinguen antes incluso de que lleguemos a saber que existen. Un estudio cifró estos casos en el 59% de todas las extinciones. En ocasiones más afortunadas, los científicos detectan el inminente riesgo de extinción y recogen ejemplares para criarlos en cautividad. Muchas veces este esfuerzo es inútil y la especie se extingue bajo nuestro cuidado, y otras, por el momento, todavía sobreviven. Pero el mejor de los casos es cuando las rescatamos de la extinción y las devolvemos a la naturaleza. Son 12 especies desde el año 1950, demostrando el éxito de los programas de cría y reintroducción. Repasemos este éxito para el conservacionismo. Hubo un tiempo en que varias especies de bisontes se extendían por toda Europa. Todas se extinguieron en tiempos prehistóricos, exceptuando una, el bisonte europeo, que logró sobrevivir hasta el siglo XX en algunos reductos del este del continente. En 1927, cazadores furtivos mataron al último ejemplar salvaje en el Cáucaso ruso, pero por fortuna había 54 bisontes en cautividad. En 1929 comenzó un programa de cría en un bosque polaco y en 1952 comenzaron las reintroducciones. Hoy es un ejemplo de éxito. Actualmente existen más de 6.000 ejemplares, una mayoría de ellos en Polonia, pero con presencia en más de una veintena de países. Y la especie se considera casi amenazada, una categoría de riesgo bajo. El caballo de Przewalski es uno de los casos icónicos de la reintroducción de especies extintas en la naturaleza. Los científicos todavía no han llegado a un acuerdo sobre si es una especie separada o una subespecie, ni sobre si es originariamente salvaje o desciende de animales domesticados hace miles de años. Antiguamente vivía por las estepas de Rusia y Asia Central, pero en el siglo XIX comenzó a desaparecer y en el siglo XX ya era raro. En 1969 se vio al último ejemplar salvaje en Mongolia. Para entonces los programas de cría habían producido una pequeña población cautiva a partir de 12 ejemplares, 11 de ellos capturados entre 1899 y 1902. Y una última yegua capturada en 1947. En los años 90 comenzó la reintroducción en Mongolia. Hoy están en reservas de varios países y en numerosos zoológicos, sumando unos 2.500 ejemplares, pero la especie todavía se considera amenazada. El cóndor de California es la mayor ave terrestre de Norteamérica. Poblaba la costa oeste de Estados Unidos, llegando hasta Vancouver, en Canadá al norte, y Baja California, en México, al sur. En el siglo XX, su población se desplomó por la destrucción del hábitat, el furtivismo y el envenenamiento con el insecticida DDT, y con el plomo de munición en los cadáveres que consumían. En 1987 se capturaron los 22 ejemplares sobrevivientes y se inició un programa de cría en cautividad. En 1992 comenzaron las reintroducciones. Actualmente hay más de 500 ejemplares, la mayoría de ellos en libertad, aunque la especie todavía está críticamente amenazada. De las 4 especies de Oryx, el que habita la península arábiga entró en declive crítico en el siglo XX. Desde 1972 no se registró ningún ejemplar salvaje, lo que llevó a declararlo extinto en la naturaleza. Pero en los años 60 se habían emprendido programas de cría en Estados Unidos y en Arabia Saudita, que permitieron reintroducirlo en varios países, en la península arábiga, en Israel y en Jordania. Hoy hay algo más de 1.000 ejemplares en la naturaleza y más de 6.000 en cautividad, que descienden de 17 ejemplares fundadores, y la especie fue la primera en rebajar su grado de amenaza
de extinta en la naturaleza a solamente vulnerable. Ahora aguarda su turno el orix blanco o cimitarra del norte de África, extinto en la naturaleza, pero que se cría en cautividad de cara a su reintroducción. Esta planta con flores vive en el islote español de Alborán, situado en el Mediterráneo entre España y Marruecos. El jaramago de Alborán, pariente de la rúcula y la mostaza. Solamente crecía alrededor del helipuerto, pero la costumbre de regar el entorno con agua del mar para disminuir el polvo que levantaban los helicópteros, junto con la introducción de animales domésticos, llevaron a su desaparición en 1974. Por suerte se habían recogido semillas y en 1999 se reintrodujeron 48 plantas. Aunque se está reproduciendo, todavía se considera críticamente amenazada, debido al reducido tamaño de su hábitat, a lo que se suma el conflicto entre la protección de la isla y su uso militar. El besugo yarcom es originario de los arroyos costeros de Israel. Esta especie disminuyó durante la segunda mitad del siglo XX, hasta que una grave sequía en 1999 eliminó los últimos restos de su hábitat. Para asegurar el futuro de la especie, se extrajeron 150 peces. Los intentos de reintroducción se produjeron apenas 3 años después, junto con la restauración del hábitat. La especie tiene ahora una población creciente en estado salvaje nuevamente. Una vez fue muy común en el este de Estados Unidos. El lobo rojo disminuyó debido a la persecución humana y la hibridación con coyotes. 400 cánidos fueron recolectados en la naturaleza entre el año 1973 y 1980, de los cuales los que se creían los últimos 14 lobos rojos puros fueron seleccionados para iniciar una población ex situ. El primer intento de reintroducción se produjo en Carolina del Norte en 1987, donde se liberaron 100 individuos con éxito. Según un conteo de 1997, la población de Carolina del Norte y Tennessee, más los individuos en cautividad, rondan en la actualidad los 550 individuos. Endémica de la Española en las Islas Galápagos, su explotación para el consumo humano y la degradación del hábitat llevó a la población silvestre de esta tortuga a un nivel muy bajo en 1974, momento en el cual todos los individuos vivos fueron removidos de la naturaleza. Solamente 13 adultos, 2 machos y 11 hembras fueron encontrados y llevados a la estación científica Charles Darwin para formar una colonia de cría en cautividad, a quienes se les unió un tercer macho, Diego, que casualmente fue descubierto en el zoológico de San Diego. Hoy en día se reintrodujo y la cantidad de ejemplares con que cuenta la especie es de 860 individuos. El hibisco de Hawái se cree que está extinto en estado salvaje y que las plantas restantes están amenazadas por la pérdida del hábitat. Existen plantas cultivadas en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái y ciertos individuos cultivados en cautiverio fueron replantados en el sitio original. Aquí tenemos a la gallinita de Guam. Fue extirpada de toda la isla a finales de la década de 1980 debido a la depredación de la serpiente arborícola parda, una especie invasora en la isla. Actualmente la especie está siendo criada en cautiverio por la División de Recursos Acuáticos y de la Vida Silvestre de Guam y en algunos zoológicos de Estados Unidos continental. Desde 1995 se reintrodujeron más de 100 aves en la isla Rota, en las Islas Marianas del Norte, en un intento de establecer una colonia de cría silvestre. Aunque por lo menos un polluelo resultó de estos esfuerzos, la depredación y las muertes accidentales debido a gatos salvajes fueron extremadamente altas. En 2010 se liberaron 16 gallinitas en la isla del Coco y se reintrodujeron 12 más en 2012. En 2019 la especie se convirtió en la segunda ave, después del cóndor de California, en ser reclasificada de extinta a en peligro crítico.
El hurón de patas negras alguna vez estuvo distribuido a través del centro-oeste de América del Norte, desde el sur de Canadá hasta el norte de México, y estrechamente vinculado con el hábitat de los perritos de las praderas. Cambios en el hábitat, persecución a los perritos de las praderas como plaga agrícola y enfermedades provocaron una precipitada disminución de los hurones a lo largo del siglo XX. La especie se creía extinta en la década de 1970, hasta el descubrimiento de una pequeña población en declive en 1981. Múltiples reintroducciones a partir de 1991 han dado lugar a 3 poblaciones autosuficientes de estos hurones. El pez tequila era endémico de estanques naturales en Jalisco, en México. Se extinguió en la naturaleza en el año 2013, debido al impacto de especies introducidas y degradación del ambiente. Las reintroducciones comenzaron en 2015, estableciendo una población que actualmente tendría 100 individuos. Pero el ADN de estas poblaciones ha demostrado que debido a que son extremadamente pequeñas, existe una gran cantidad de endogamia y el peligro de extinción no ha pasado todavía. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema de la segunda oportunidad para estas especies. Y si fue de esta manera, los espero nuevamente otro día. Un abrazo enorme para todos ustedes.